suncho de plástico tiene una particularidad, y es que por un lado yo tengo una superficie totalmente lisa y por el otro tengo una superficie con elementos dentados con pequeñas divisiones que hacen parecer que fuera una superficie totalmente dentada. ¿Sí? Incluso lo puedo apreciar a través del video justamente. Ahí se pueden ver como unos pequeños dientes, como unas pequeñas divisiones, y eso nos va a servir para que se asegure y no se permita liberarse. Esto pues contiene por aquí adentro, hablo de la hebilla, esta pequeña hebilla, este pequeño seguro, este pequeño dispositivo que tenemos aquí, tiene una lengüetita. Esa lengüeta, al entrar en contacto con estos pequeños dientes, estas pequeñas divisiones, lo que va a hacer es, se va a trabar. Y si se va a trabar, significa que no va a poder salir, no va a poder retroceder y por lo tanto va a asegurar aquello que tenga por aquí adentro. Es decir, cables, motorreductores como el que vamos a asegurar ahorita, o cualquier otro elemento que se contenga aquí dentro, ¿no? Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer en este momentito. Vamos a poner nuestro motorreductor y vamos a hacer que coincidan con los agujeros que cruzan de lado a lado que ya habíamos visto anteriormente. Entonces me doy cuenta pues que ahí ya tengo justamente esa coincidencia. Ya tengo ahí los agujeritos, ya me doy cuenta que pasan de extremo a extremo. Y entonces pues lo que hago es hacer el ensamble desde adentro. En mi caso yo utilizo este suncho para asegurar este motor, pero si es que de pronto tienes un tornillo bastante largo, un tornillo que incluso tenga una tuerca para poder asegurarlo, pues utiliza entonces eso. En mi caso yo utilizo este pequeño suncho. Hago el cruce por aquí, hago que coincidan los huequitos, estos pequeños agujeros, y hago que pase, ¿no? Me aseguro pues que la parte dentada esté hacia el otro lado. Estoy solamente con la parte lisa en este momento. Al otro extremo pues voy a ponerle la otra piecita que me ayuda a asegurarlo. Le doy la vuelta. Y asimismo pues hago que coincidan los agujeros y regresa. Al regresar, al encontrarse la punta y esta pequeña hebilla de plástico, entonces lo que hago es pasarla por ahí, a través de la hebilla. Y voy a apretar lo que yo más pueda para que se aseguren todos los elementos aquí. Incluso acomodo un poquito, lo acomodo para que quede en ese pequeño sector donde estaba un pequeño comido. Y entonces aseguro más y ya tendré finalmente mi motor muy sujeto para poder proceder a la siguiente puesta, al siguiente motor que yo voy a ubicar aquí. Asimismo el otro motor que me falta, el otro motor reductor, utilizando el término técnico, también lo voy a poner asimismo en esta posición, ya saben, con la soldadura hacia adentro, con la unión de los cables están hacia adentro justamente ahorita. Y eso pues utilizamos o lo hacemos así para darle un poco más de protección y que no queden esas soldaduras hacia afuera. Otro detalle más es que si yo voy a utilizar el tornillo largo, y ese tornillo largo pues tiene una tuerquita que se utiliza para asegurarlo, así como el suncho, yo le estoy dejando que el exceso venga hacia adentro, porque luego aquí lo puedo recortar fácilmente con un estilete, con una tijera bastante reforzada, o con una pinza de estas que se utilizan para cortar cables, que también corta muy bien aquí este plástico. Si yo voy a utilizar un tornillo largo, me voy a asegurar de que el exceso del tornillo y la tuerca que yo le voy a poner queden hacia acá adentro.
Si yo hago que eso quede hacia acá afuera, entonces puedo ocasionar un problema, ya que luego voy a poner estas llantas. Y entonces al poner las llantas aquí, lo que voy a provocar es que esa tuerca o ese exceso de tornillo salido esté interrumpiendo y sea más bien un obstáculo en vez de ayudar a sujetar mi motorreductor. Bien, ya tenemos asegurado entonces los dos motores con los sonchos de plástico. A continuación procedemos a cortar los excesos que tenemos aquí, ya sea con una pinza como esta o con un estilete o también una tijera. Y listo, tenemos cortados los excesos de este soncho de plástico. Y entonces procedemos ahora a la siguiente parte. Y esta parte vendría a ser la colocación de la rueda loca. Esta rueda loca se la ubica en este sector justo al principio de todo este chasis. Ubico justamente unos 4 huequitos que están listos para agregarlo ahí. Y entonces uso los tornillos que ya tienen las tuercas. Necesito 4 para esto, para poder asegurar la rueda loca. Y los vamos a ubicar en este sentido, es decir, con la cabeza en esta área, hacia este lado, pero con la tuerca hacia el otro extremo. La tuerca va a quedar por el lado de acá. Eso hacemos porque el tornillo suele ser bastante largo en ocasiones, y si dejamos esa parte larga hacia este lado, resulta que la rueda loca no va a poder girar en todos lados, no va a poder girar hacia donde necesite, sino que se va a ver limitada y tendremos una gran falla ahí. Aseguramos los 4 tornillos con la tuerca por el otro extremo. Terminamos de asegurar la última tuerca. La pueden hacer con la mano o con una herramienta que les ayude para este fin. Y listo, ya tendremos asegurado nuestra rueda loca con los 4 tornillos que vienen con sus respectivas tuercas. Entonces aquí lo que nos queda es agregar las 2 ruedas que nos vienen en el kit de robótica. Para eso nos vamos a dar cuenta que estas ruedas tienen una forma, no es totalmente circular, sino que es un poco rectangular el espacio que tenemos aquí. Entonces ese espacio voy a hacer que coincida, en este caso, con uno de los ejes que sale de mi motor, y voy a hacer que coincida para que se pueda fijar y pueda introducir la rueda. Listo, tengo una rueda y entonces procedo a unir la otra rueda también. Si es que de pronto una rueda tuviera algún problemita, y con eso me refiero a que fuera demasiado fácil meterla y por lo tanto la rueda también se podría salir con el uso que va a tener este autómata, entonces usted le podría llegar a poner una pequeña cintita aquí, una pequeña cintita, algo que haga que se haga un poquito más ancho, un poquito más robusto este eje, y entonces ahí sí pueda crear una presión que haga que la rueda no se salga muy fácilmente. Y listo, ya tenemos puestas nuestras 3 ruedas, es decir, las ruedas que nos vienen aquí de robótica, estas de aquí, de lado y lado, y también la rueda loca que nos ayuda a dirigir a nuestro robot de esquiva obstáculos según la dirección que tome nuestro robot. Bien, a continuación tenemos que ubicar la tarjeta Arduino Uno, el puente L298N, el sensor de distancia ultrasónico, acompañado también de sus baterías y de los jumpers que nos van a ayudar
a hacer las conexiones necesarias para que esto funcione, ¿no? Y estos son los elementos que vamos a insertar en la parte superior del chasis de nuestro robot de esquiva obstáculos. Es decir, la tarjeta Arduino Uno, el puente o el controlador de motores L298N y nuestro sensor de distancia ultrasónico. Esto que parece un par de ojos que te miran, ¿no? Mi sugerencia para ubicar los elementos que acabo de mostrar vendría a ser la siguiente. Ubicar el controlador de motores, el L298N, en este lugar. Ubicar la tarjeta Arduino Uno en este sector, con esta salida, con este bloquecito, este bloque metálico hacia afuera de preferencia, ya que es lo que yo voy a terminar usando para hacer la conexión de los datos. Esa conexión, recordemos que se hace con un cablecito azul que también nos viene por default cuando adquirimos una tarjeta Arduino Uno, en este caso este cablecito azul, y ese pues tendremos que conectarlo tanto a la computadora como a esta tarjeta, y se va a hacer la conexión por esta entrada, ¿no? Si yo pongo esta entrada hacia otro lado, digamos hacia el interior, por así decirlo, de este modo, se me haría muy difícil, se me haría complicado poder hacer la conexión ya con todos los elementos puestos. Entonces, es mucho mejor que esta salida quede hacia este lado, ¿no? Donde yo pueda tener acceso fácilmente.